Buen día, apreciados participantes. En esta ocasión me uno a ustedes a través de este medio para tratar dos tópicos fundamentales para la gerencia de las organizaciones. El primero de ellos corresponde a la cultura organizacional. El fenómeno de la cultura es múltiple y es posible aprenderlo en distintos niveles de análisis. Se considera que a nivel de la humanidad el fenómeno de la cultura organizacional puede perfectamente entenderse como un sistema complejo de representaciones, capacidades y habilidades que incluyen todo lo que los seres humanos aprenden como miembros de una sociedad para resolver el problema de satisfacer sus necesidades y expectativas a través de su vinculación mutua. A nivel grupal, la cultura organizacional se puede entender como un sistema de representaciones, capacidades y habilidades que comparte un grupo de individuos para lograr sus objetivos y metas, actuando como colectivo en el marco de la sociedad específica. Finalmente, cuando hablamos de cultura desde la perspectiva del individuo, es el conjunto de representaciones, percepciones y significados que las personas tienen en tanto son miembros de una organización particular y los cuales les sirven para orientar su comportamiento e interpretar el de los otros miembros en la búsqueda de obtener ciertos objetivos y resultados. Con base en estas premisas, se puede decir, en primer lugar, que la cultura organizacional puede conceptualizarse como un conjunto único de características que hace posible distinguir una organización de otra, que comunica acerca de cómo las personas en las organizaciones deben comportarse a través del establecimiento de un sistema de normas y valores, que se transmite de una generación a otra, de un miembro a otro, mediante un proceso de socialización, aprendizaje, que circunscribe, entre otros, ritos, ceremonias, leyendas, acciones de reforzamiento, entre otros. La segunda, que la existencia de la cultura organizacional permite que las personas perciban las organizaciones como poseedores de ciertas características únicas, similares a las características de las personas que en el plano individual son relativamente estables en el tiempo y en el caso de las organizaciones otorgan sentido de pertenencia e individualidad. En tercer lugar, tenemos que la cultura organizacional se genera en la organización como uno de los mecanismos que permite enfrentar su medio ambiente con cierto éxito adaptativo. Sin embargo, una vez que la cultura se ha establecido, tiende a fijarse y a perpetuarse, por lo que puede ser un obstáculo para la adaptación frente a los cambios que ocurren en el entorno. En cuarto lugar, tenemos que a nivel organizacional la cultura se expresa en la manera en que las actividades están divididas en el proceso productivo, el modo en que se relacionan las distintas funciones y tareas al interior de la organización, la existencia de normas y valores compartidos, la presencia de modelos de realidades consensuales, los sistemas de recompensas e incentivos, las actitudes hacia el cambio, la propensión, aversión al riesgo, la orientación temporal de las actividades de las personas, la orientación de las actividades comerciales, el proceso y contenido de las metas, la distribución, estructura, estabilidad de poder, entre otros. En quinto lugar, tenemos que los parámetros a través de los cuales se puede describir la cultura organizacional de una entidad son los grados de autonomía individual que existen. Al interior, el diseño que existen al interior. El diseño que existe de la estructura organizacional, el tipo y calidad de apoyo administrativo que concurre para la ejecución y logro de los objetivos y resultados deseados. Los elementos que asienten reconocer patrones de identidad organizacional, los mecanismos a través de los cuales se otorgan las recompensas por el desempeño esperado, la tolerancia que las personas tienen a aceptar y hacer un manejo positivo del conflicto, la mayor o menor aversión al riesgo que conlleva a las decisiones, etc. Estos parámetros, al igual que otros, permiten formar una imagen de lo que es el modo de la vida organizacional. Es así como el amplio espectro de opiniones y contribuciones relativas al concepto de cultura ha servido como base para el desarrollo de puntos de vista, de modelos, de teorías sobre la cultura organizacional, que consideran diversos aspectos y formas de explicación del fenómeno cultural a partir del análisis del comportamiento organizacional y sobre la base de algunos acuerdos con relación a significados, contenidos e influencias desde y hacia la cultura organizacional. Ahora bien, en relación a la teoría del clima organizacional, se explicita que toda organización debe poseer un ambiente único en el que se identifiquen las personas que en ella coexisten, de tal forma que se puedan alcanzar los objetivos de acuerdo a las necesidades de su potencial humano. En la actualidad,
Las organizaciones vienen a ser una fusión entre la estructura, los procesos y el comportamiento de los individuos, cuya interacción enriquece constantemente sus procesos, constituyéndose en lo que se denomina clima organizacional. Este se considera que es un factor importante en el desarrollo y crecimiento institucional. Su estudio, diagnóstico y mejoramiento inciden de manera directa en la integración del ente. Por lo tanto, para entender el clima de una organización, es preciso comprender el comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los procesos que se desarrollan en la misma, lo cual no involucra solo el clima organizacional como tal, sino además la gestión de este, lo cual estriba de forma directa en su desarrollo. El clima o ambiente de trabajo compone uno de los factores precisos, no solo de los procesos organizativos y de gestión, sino también de transformación organizacional. Por ello, no solo afecta el contexto, sino toda la estructura, involucrando en ello los valores y las normas vigentes en el sistema organizacional. De allí que todas las peculiaridades han de ser consideradas desde una perspectiva globalizadora que se traduce en las conductas y sentimientos. Por tanto, representan atributos del ambiente de trabajo, el modo en que estos se enlazan y el proceso en el que el sujeto llega a configurar su propia percepción del clima. El clima organizacional está compuesto por una serie de elementos utilizados comúnmente al hablar del individuo rodeado de su ambiente. Por tanto, incluye todas las interconexiones, estímulos e interrelaciones que tienen lugar en la vida organizacional, llegando a establecerse como un factor situacional. Cabe resaltar que un concepto amplio de clima organizacional es aquel que señala que este es un atributo de la organización y son las características de la organización las que influyen en la percepción del clima. En la formación del clima organizacional intervienen principalmente factores estructurales, sin negar la influencia de las características individuales. Como conjunto de atributos específicos de una organización, el clima puede inducirse de la forma en que la organización se relaciona con sus miembros. La visión del clima implica una medición objetiva de las propiedades y procesos organizacionales. De acuerdo con Brunet, dentro de la concepción del clima organizacional subyace una mezcla de dos grandes escuelas de pensamiento, la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. La escuela de Gestalt se centra en la organización de la percepción entendida como el todo, entendiendo como el todo es diferente a la suma de las partes. Esta corriente aporta dos principios a la percepción de la percepción del individuo. Primero, captar el orden de las cosas tal y como estas existen en el mundo. Y la segunda, crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel de pensamiento. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en su comportamiento. Para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un individuo depende del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. Es pertinente mencionar que la escuela de Gestalt argumenta que el individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción. En cambio, la funcionalista introduce el papel de las diferencias individuales en este mecanismo, es decir, la persona que elabora interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de este. Cuando ambas se aplican al estudio del clima organizacional, estas poseen en común un elemento de base, que es el nivel equilibrio. Los sujetos tratan de obtener en las instituciones que trabajan. Ese equilibrio, las personas tienen necesidad de información proveniente de su medio de trabajo a fin de conocer los comportamientos que requiere la organización y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que los rodea. Por otra parte, Martins y Kolbs hacen referencia a las siguientes escuelas: la estructuralista, la humanista, sociopolítica y crítica.
Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la centralización o descentralización de la toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del comportamiento del individuo. Para los humanistas, el clima es el conjunto de las percepciones globales que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las características personales del individuo y las de la organización. Dentro de las corrientes sociopolítica y crítica, se afirma que el clima organizacional representa un concepto general que integra todos los componentes de una organización. Se refiere a las actitudes subyacentes, a los valores, a las normas y a los sentimientos que se tienen ante la organización. Por su parte, Likert expone que esta teoría permite estudiar en términos de causa-efecto la naturaleza de los climas y además permite analizar el papel de las variables que conforman el clima que se observa. Likert sostiene que en la percepción del clima organizacional influyen tres grupos de variables. La primera de ellas son las variables causales, referidas a estructuras de la organización y su administración, reglas, decisiones, competencias, actitudes, entre otras. La segunda son las variables intermedias. Están orientadas a medir el estado interno de la organización, reflejándose en aspectos tales como la motivación, el rendimiento, la comunicación y toma de decisiones. Finalmente, pues están las variables, como su nombre lo indica, variables finales. Estas surgen como resultado del efecto de las variables causales y las intermedias. Están orientadas a establecer resultados obtenidos por la organización, tales como productividad, ganancias y pérdidas. La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de los tipos de clima organizacional. Bien, con estas premisas me despido, esperando que los contenidos tratados en esta unidad y en las unidades anteriores de la gerencia de procesos institucionales haya sido valioso para el proceso de formación que llevan con nuestra casa de estudio. Hasta luego y gracias.